Buenas noches, mi nombre es María Eugenia Samaniego, estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación hablaré acerca de la administración, aplicación y calificación de los test. Así estén bien elaboradas las pruebas, los resultados no nos llevarán a un resultado óptimo si estos no se administran y califican de una forma adecuada. Para la aplicación, el procedimiento de una prueba o cualquier instrumento psicosométrico depende del tipo de que se trate. Ya sea individual o colectiva, con tiempo predeterminado o sin cognoscitiva o afectiva, la edad cronológica, la educación, los antecedentes culturales y el estado físico y mental de los examinados. Para la aplicación de los test, generalmente vamos a contar con ciertas variables como la clase del instrumento, las características de las personas, la preparación, el conocimiento y la motivación y la capacidad y personalidad del aplicador. Para un buen desempeño no es suficiente solo la disposición, la habilidad para resolver pruebas y la motivación de los examinados, sino también cumple un papel muy importante el espacio, la apariencia y sobre todo el comportamiento de quien vaya a aplicar la evaluación. Así también debo decir que es sumamente importante que quienes vayan a administrar las pruebas individuales deben tener un título o certificado formal expedido por un organismo gubernamental apropiado o ser supervisados por otro examinador certificado. Para la administración de los test o de las pruebas, los examinadores deben cumplir con ciertos deberes como la programación de la prueba, el consentimiento informado, familiarizarse con el instrumento y asegurar las condiciones de pruebas satisfactorias. Así también reducir los engaños o los fraudes. Dentro de la programación se debe tomar en cuenta las actividades que suelen realizar los examinados en esa hora del día. No es recomendable administrar la prueba a los niños durante las horas de la comida, en el juego o cuando acostumbren realizar alguna actividad placentera. Y peor, cuando pasen por un acontecimiento divertido o emocionante como los feriados, por ejemplo. El tiempo de la prueba no debe excederse de 1 hora en niños pequeños y más de 1 hora y media ya en niños de secundaria. Los 30 minutos es un tiempo límite en que un niño de nivel preescolar o de primaria pueda permanecer atento a resolver una prueba. Y en pruebas de aula es muy importante que se informe a los estudiantes con anticipación cuándo y dónde se va a administrar la prueba, qué contenido de materias incluirá, qué tipo de prueba, si esta es objetiva, de ensayo oral, se administrará y cuánto tiempo se considerará para resolverla. El consentimiento informado. Para la aplicación de los instrumentos psicodiagnóstico, un niño requiere del consentimiento de uno de los padres o del tutor o de una persona que esté legalmente responsable del niño. El consentimiento informado es el acuerdo entre la institución o un individuo y una persona en particular o su representante legal. Este consentimiento se cumple al obtener la firma de esta persona que esté legalmente responsable del niño y es el que nos da paso a realizar las pruebas. Familiarizarse con las pruebas. El examinador debe estar familiarizado primero con el material de la prueba, el procedimiento de la aplicación, las instrucciones de administración, el contenido de la prueba. Para esto es recomendable que el examinador mismo se someta a la prueba antes de administrarla a otra persona y revisar otros materiales del procedimiento antes de la aplicación. El examinador también deberá garantizar las condiciones de evaluación, utilizar una habitación cómoda y esté relativamente libre de distracciones. Administrar una prueba individual sería bastante cómodo que lo hiciera también en una habitación privada. Reducir los fraudes. Los examinadores bien capacitados saben la importancia de este paso. Por ello debe advertirse a quienes se vayan a someter a una prueba que hacer que otra persona responda a su examen en su lugar o revelar el material confidencial o cualquier otra forma de fraude es un comportamiento inadecuado y que nos puede generar sanciones.
También deben emplearse varios vigilantes cuando se trate de pruebas para grupos grandes. ¿Cuáles son los deberes del examinador durante la prueba? Los examinadores de pruebas estandarizadas que sigan las instrucciones de administración con una explicación adicional podría esclarecer también la tarea para los examinados. En caso de no hacerlo, quizá el resultado no va a ser el que esperemos. Permanecer alerta. Al administrar una prueba colectivamente, ya sea esta estandarizada o no, el examinador debe mantenerse muy alerta para evitar que se hable o también para evitar las trampas. También es importante tener un mensajero disponible para casos de emergencias, ya sean estas médicas o cualquier otro tipo de problema. Establecer una relación interpersonal. Esto es muy importante, ya sean individuales o colectivas. El comportamiento del examinador puede tener un efecto considerable en la motivación y el comportamiento de los examinados. En ocasiones, hasta una sonrisa puede brindar ánimo a los examinados nerviosos o poco preparados a fin de que conserven la calma y logren un desempeño óptimo, ya que las pruebas individuales proporcionan una mejor oportunidad de observar a los examinados que las pruebas de aplicación colectiva. Prepararse para manejar problemas especiales. El examinador debe estar preparado para este tipo de circunstancias. Debe ser especialmente activo y alentador. El examinador también no solo debe estar familiarizado con el material de la prueba, sino también conducirse de manera alerta, flexible, cálida y objetiva. Estas cualidades quizá no se enseñan con facilidad, pero la experiencia en diversas situaciones de evaluación desempeña un papel importante para adquirirlas. La sensibilidad y la paciencia del examinador pueden proporcionar una mejor oportunidad para que los discapacitados y otros individuos con problemas especiales demuestren sus aptitudes. Hablaremos también de otros procedimientos recomendados que se han adoptado, de técnicas de instrucción reconocidas y que podemos enumerarlas a continuación. Primero, proporcionar el tiempo suficiente de evaluación. Segundo, la práctica necesaria con reactivos de ejemplo. Tercero, usar periodos de evaluación que sean cortos. Cuarto, observar signos de fatiga o angustia y tomarlas muy en cuenta. 5. Tomar medidas pertinentes en caso de defectos visuales, de audición y otros sensoriales o perceptuales motrices. 6. Brindar un estímulo y refuerzo positivo con generosidad. 7. No obligar a los examinados a responder cuando estos se han resistido. ¿Cómo aplicar una prueba? Los pacientes deben prepararse para una prueba. Esto quiere decir que se les debe informar con anticipación, no solo cuándo y dónde, sino también lo que abarcará y qué tipo de prueba será. Esperar una prueba de reconocimiento, esta puede ser de opción múltiple, de falso verdadero, estimula un estudio de los detalles más concentrado, mientras que esperar una prueba de recordatorio origina mayor esfuerzo. Los estudios demuestran que comunicar con anticipación que se administrará una prueba objetiva está relacionado con la calificación más elevada. El ingenio para resolver pruebas. Al responder reactivos de prueba objetivos, la gente emplea métodos diferentes de los que previó el autor de los reactivos. No todos los examinados leen con cuidado los reactivos y no utilizan la información proporcionada. En ocasiones es posible reconocer las respuestas correctas en reactivos de opción múltiple sin haber leído el material en que se basan las preguntas. Cambiar las respuestas. A menudo los examinados se enfrentan a la duda de cambiar o no sus respuestas iniciales a los reactivos. Varias investigaciones indican que los examinados tienden a obtener calificaciones más altas cuando reconsideran sus respuestas y cambian aquellas sobre las que dudan. Ahora hablaremos un poco de los deberes del examinador después de la prueba. El examinador debe recoger y guardar en un lugar seguro todos los materiales de la prueba. También es importante animar a los examinados sobre su desempeño y cuando las pruebas sean aplicadas a niños, motivarles tal vez con una pequeña recompensa. En evaluaciones clínicas
Es importante consultar con el padre o acompañante del examinado antes y después de la prueba. Y después de la prueba se dará información sobre lo que se hará con los resultados a los examinados. En las pruebas estandarizadas, contar y cotejar los folletos y las hojas de respuesta. Y por último, después de que se hayan seguido todos estos pasos, se despedirá a los examinados o caso contrario se preparará para una siguiente actividad. Las pruebas adaptativas, ¿qué son estas? Este es un procedimiento de prueba por lo general basado en la computadora en el cual los reactivos específicos que se presentan varían según la capacidad estimada u otras características especificadas del examinado y sus respuestas a los reactivos anteriores. Pero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de elaborar o administrar este tipo de pruebas por computadora? Las ventajas son que son más eficientes, tienen mayor seguridad, incluyen calificaciones y registros más precisos e inmediatos, menos errores generados por adivinación y la posibilidad de grabar las respuestas y los tiempos en los que se resuelven los reactivos. Una de las desventajas quizá nos resulte más costoso. La calificación de los tests. Una prueba consistente en varias partes que incluye distintos contenidos o tipos de reactivos, es posible que el maestro quiera obtener calificaciones superadas de las diversas partes, así como un resultado general de la prueba en su conjunto. Las hojas de respuesta pueden calificarse a máquina y aun cuando se califiquen a mano pueden usarse plantillas de calificación proporcionadas por el editor de las pruebas de acuerdo con las instrucciones incluidas en el manual. La calificación de las pruebas de ensayo. Las pruebas de ensayo pueden hacerse más efectivas al estructurar la tarea con claridad, de modo que la interpretación de una pregunta no varía mucho de una a otra. La calificación puede basarse entonces en la calidad de la respuesta también. De manera similar, el procedimiento de calificación para los reactivos de ensayo deberá estar tan estructurado y ser tan objetivo como sea posible, de forma tal que las calificaciones dependan menos de factores ajenos al contenido o de impresiones y más del nivel de conocimiento y comprensión demostrado. La calificación de las pruebas objetivas. La ventaja de estas es la eficiencia y precisión con que pueden calificarse. Los que evalúan pruebas de ensayo dedican en general horas y horas para leer las respuestas y revisar su corrección. Una prueba objetiva se da de manera más rápida y precisa mediante una plantilla o una máquina. De modo que es posible regresar las pruebas a los pacientes cuando aún tienen en mente el material visto en ellas. La calificación a máquina. Las hojas de respuesta se envían por correo a un servicio especial o se regresan al distribuidor para que las califiquen a máquina. Las máquinas para calificar han estado disponibles desde la primera mitad del siglo XX. Las máquinas contemporáneas para calificar lotes grandes de hojas de respuestas son lectores ópticos sensibles a las marcas realizadas con lápices comunes. Aquí no se requiere de una computadora para la calificación rápida y eficiente de las pruebas, pero utilizarla provee cierta flexibilidad de uso posteriormente, permitirá realizar análisis estadísticos y la interpretación y almacenamiento de las calificaciones y otros datos personales. La calificación realizada localmente con un lector óptico, las hojas de respuestas pueden enviarse por correo o módem a un servicio de calificación central. Bueno, a continuación quiero compartirles, ahora que hemos ya analizado un poco la aplicación, administración de los tests, quiero compartirles un test de Lusher que me pareció personalmente muy importante, puesto que nos permiten evaluar el estado psicofisiológico de una persona, su estilo de afrontamiento al estrés y otras características estables de su personalidad. Muchas gracias por su atención.